Bien, la clase pasada terminamos con, no me acuerdo si el ejercicio 8 o 9, creo que en la mañana terminé con uno y en la tarde con otro. Este, pero bien, antes de seguir, un repaso muy rápido de los conceptos que están ahí en juego, que básicamente es el rotacional, es lo relativamente nuevo hasta ahora. ¿Sí? Entonces nos recordamos. Sí. Ahora sí, recordamos. ¿Qué es un rotacional? Bueno, yo tengo un campo donde sus entradas del campo le voy a llamar PQR. ¿Sí? Nabla es esta operación que es derivar según X, derivar según Y, derivar según Z. Esto no es nada, simplemente es algo que nos ayuda a recordar la fórmula de X y nos ayuda a escribir de forma más compacta algunas cosas. ¿Sí? Pero tampoco no le den bola a esto. ¿No? Entonces definimos el rotacional. El campo este obviamente tiene que ser C1 para poder derivarlo, las componentes. ¿Ah? El rotacional o rotor de X, de donde lo lean, se define así, como es el producto vectorial de esto con X. Donde el producto vectorial, ¿qué significa el producto vectorial? Bueno, cuando este bichito de acá multiplica esto, por ejemplo, que justo ese nunca va a pasar, pero cuando multiplica este por este quiere decir la derivada de U según X. Y bueno, así con cada uno de ellos. ¿No? Escrito coordenada a coordenada, esto se puede escribir así. R sub I menos Q sub Z, P sub Z menos Rx y Qx menos Pi. Donde el sub significa derivar respecto a. Esta es la derivada de R respecto a I, derivada de Q respecto a Z, etc. Recuerden, fíjense que acá no aparece la P, que es donde está acá la P. Acá no aparece la Q y acá no aparece la R. Además, las veces que aparece la P nunca se deriva según X. La idea es que estos son en algún sentido derivadas cruzadas. ¿Sí? Cuando X es un gradiente son exactamente derivadas cruzadas. Lo habíamos visto, para tener en cuenta, habíamos visto que el rotacional o rotor de un gradiente era 0. Y habíamos visto una especie de recíproco. ¿Sí? Que si el rotor de un campo X era igual a 0 y X definido en un simplemente conexo, entonces X es de gradientes. Recuerden que un simplemente conexo es un lugar donde cualquier curva cerrada se puede ir deformando de forma continua hasta llevarlo a un punto. Eso en R2 es básicamente decir que no hay agujeros, en R3 no. En R3 es más fácil ser simplemente conexo, porque puedo tener un agujero y seguir siendo simplemente conexo. Y eso es básicamente lo que hemos trabajado la clase pasada. También vimos algunas formulitas, por ejemplo el ejercicio 7, una propiedad ahí, que a veces es útil, pero no la voy a escribir ahora. Pero bien, vamos a, bueno, mirar algo que es importante. Esto de acá, un producto vectorial, si quieren, tiene sentido en R3. Entonces, ¿cómo se define el rotor, entre comillas, para algo de R2? Bueno, un campo de R2 siempre puedo en R3. R2 lo puedo meter en R3 y un campo de R2 lo puedo meter en un campo, lo puedo ver como un campo de R3. Entonces hago eso. ¿Sí? Si X es un campo de R2, digamos X de XX igual a P de XY, Q de XY. Entonces consideramos
ese campo visto en R3. Es decir, como si esto estuviera en el plano z igual a 0. ¿Sí? Claro que yo lo había escrito así, con un tilde arriba. ¿No? Consideramos este campo, que va a ser igual al mismo, pero por una coordenada 0 en la última entrada. Observen que ni este ni este dependen de z. Por más de que acá lo puse que depende de z, simplemente porque es un campo de R3. Pero realmente no depende de z. ¿Tá? Y considerando esto, ¿tá? Definimos el rotor de x como el rotor de x gnocchi. ¿Tá? Medio informalmente es esto lo que hacemos. Es decir, trabajar en R2 es como trabajar en un plano de R3. Y vemos todo en R3. ¿Tá? Observación que pasa cuando estoy en esta situación, que le voy a sacar el paréntesis. ¿Sí? Que es un poquito de lo que trata por dónde va el ejercicio 9. ¿Sí? Que está un poquito más redactado capaz, en el sentido de algo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con esto. Fíjense que esto ya también se los escribí la clase pasada. En particular, tenemos que el rotor de x, ¿no? Con esta definición, es decir, el rotor de esto que está acá, les iba a quedar así, 0, 0, o x menos pi. Cuando están en R2, tienen esto de acá. En particular, fíjense que el rotor les queda perpendicular al x tilde. ¿Sí? Observar. Es perpendicular a x. Si x campo de R2. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, acá está en el subespacio del plano z igual a 0, y acá está en la recta perpendicular. ¿Sí? Es decir, el campo está por acá, en este plano. Por ahí está el campo. ¿Ah? Y el otro está por acá. ¿Está? Y la pregunta es si eso pasa en general. ¿Está? Que es en realidad es la pregunta de un ejercicio, que es el ejercicio 10. Ejercicio 10. La pregunta es, ¿siempre son perpendiculares estas dos cosas? ¿Tá? Donde acá x es cualquier campo del espacio de R3. Bueno, ¿pudieron responder esta pregunta? No sé si alguien la encaró. ¿Nadie la encaró? La respuesta es fácil, y hay varias formas de responderla, ¿no? Simplemente, bueno, no les voy a decir cómo hacerlos si es que ya lo hicieron. ¿Alguien llegó a mi respuesta? Bueno, parece que no. Vamos de a poquito. A ver si lo que les digo les va a decir algo. Fíjense que lo que hicimos fue agarrar, en el caso anterior, agarramos algo de R2, o sea, es un campo en R2, lo metimos en R3 de una forma particular, ¿no? Y bueno, y ahí después que metimos el campo de esa forma particular, calculamos el rotor y nos dio esto de acá. La pregunta ¿es la única forma de meter un campo de R2 en R3? O sea, la respuesta obviamente es que no. ¿Qué pasa si lo meto de otra forma? ¿Me da lo mismo? Es decir, meter algo de R2 en R3 es agarrar cualquier subespacio vectorial de dimensión 2, eso es un plano, y ya está, lo meten en ese plano.
Ni siquiera, no necesariamente tiene que ser un subespacio vectorial, puede ser un plano corrido. Entonces, sigo dando una pista más. Consideramos esto. X, un campo, ¿sí? Lo voy a escribir así. Campo cualquiera, ¿no? ¿Ah? Pero ahora acá le voy a poner, en vez de 0, esto de acá es exactamente lo que escribí arriba. Es decir, meterlo en el plano z igual a 0. Pero lo voy a meter en el plano z igual a 1, el campo. Es decir, en vez de agarrar el campo R2, meterlo acá, lo meto acá arriba, en el plano z igual a 1. ¿Qué pasa ahora? Fíjense que ahora ese 1, a la hora de hacer el rotor, no me modifica nada, porque el rotor son derivadas de cosas. La derivada de la constante es 0. Es decir, la constante es 1, la constante es 0, es lo mismo. Es decir, el rotor de este va a ser igual que el rotor de si pongo un 0 o cualquier otro número ahí. Es decir, el rotor de esto va a ser igual a 0, 0 u x menos pi, es decir, el mismo. Ahora bien, fíjense que ahora estas dos cosas, si qx menos pi es distinto de 0, ahora ya dejan de ser ortogonales. ¿Se dan cuenta? Es decir, a este le estoy poniendo, lo estoy colocando de alguna forma, el vector es este, ¿no? Una componente vertical. O sea, el dibujo quedó medio horrible, pero al colocarlo en ese plano, en realidad, visto del origen, son vectores así. Salen de acá. Entonces tiene una componente vertical. El campo. Se lo estoy metiendo en R2, pero con una componente vertical. Ese 1 que está acá. Y eso me va a obligar a que deje de ser perpendicular el rotor al campo. Entonces esto lo voy a borrar porque quedó muy desprolijo. Pero con las cuentas ya se convence. Luego puedo tomar, ¿no? Por ejemplo, pueden tomar un montón de ejemplos. ¿Está? El campo este. Voy a elegir algo para que qx menos pi me dé un número, ¿sí? Distinto de 0. Entonces me elijo menos ix. ¿No? Ahí acá el 1. Elegí p de xy igual menos y, q de xy igual x. Entonces qx, o sea, la derivada de esto según x es 1, la derivada de esto según y es menos 1, con ese menos me queda un 1. Por lo tanto, rotor de x en x y z me queda 0, 0, 2. Si se fijan, el rotor de x, producto escalar x, me queda este por este, 2, que es distinto de 0, por lo tanto, rotor de x y x no son ortogonales. ¿Está? Es decir, la respuesta de esto era no, no siempre. Es decir, lo que pasaba anteriormente era por cómo yo metí el campo en R3. Lo metí de una forma particular, de tal forma que la componente última es 0 y es justamente la única componente donde el rotor no es 0. Entonces por eso me van a quedar ortogonales con esta forma de meter el campo en R3. Sin embargo, lo puedo meter de otra forma, como hicimos acá, y de esta otra forma no, ya no me quedan ortogonales. Obviamente no tenía que hacer este análisis, en realidad simplemente con elegir, ¿no? Se les ocurrió un campo que no cumpliera esto, ya lo tienen probado, como contraejemplo. Bien. Seguimos con el 11.
El 11 va a tener que ver con esto último, bueno, penúltimo que dijimos, ¿no? Con esto que está acá. El 11 tiene varias partes, pero se va a trabajar con este campo. ¿Sí? Lo primero que hay que ver es una cuenta, demostrar que esta circulación, eso no, lo sé, le voy a escribir como está ahí. Menos y de x, x cuadrado más y cuadrado. Esto es igual a 2pi. Tiene c, es la circunferencia unidad. Lo primero que hay que ver es eso, después vemos los incisos. Esto es muy rápido. Por las dudas, esto era anotación, ya si lo recuerdo. El campo que estamos, para el cual estamos calculando la circulación es este, ¿no? X de xy es igual. El que está con la x es la coordenada, la primera coordenada, o sea, menos y, sobre esto que está acá abajo. Y la coordenada que está con la y es la segunda coordenada de x, o sea, x. Ese es el campo. Voy a decir así. Fíjense que en la circunferencia unidad, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, es decir, que este campo es ahí adentro menos ix. Por las dudas, o sea, gráficamente esto es rotar. No sé si se dan cuenta. Tienen R2. Fíjense en la circunferencia unidad si quieren. Circunferencia unidad. Y al punto xy le asocia el vector menos ix. Es decir, al punto, por ejemplo, el punto 1, 0, ¿sí? Le asocia el vector, o sea, x de 1, 0, va a parar al 0, 1. ¿Sí? El 0, 1 es este vector. Por lo tanto, el campo lo que hace es esto. En ese punto, hace esto que está así. Este es el vector 0, 1. Y créanme que lo que está haciendo el campo es esto. Y esto lo hace en cada circunferencia. Cada circunferencia rota. Bien. ¿Cómo se demuestra esto? Esa es la cuenta. Para demostrar, parametrizamos a la circunferencia, a la parametrización de todas las vidas, de toda la vida en polares. ¿Sí? Alfa de t, coseno de t, seno de t. ¿Sí? T entre 0 y 2pi. Bueno, ahora cuando van a calcular la circulación de x en C, por definición, esto es x de alfa de t, producto escalar alfa prima de t, entre 0 y 2pi. Y esto es igual a esto que está acá. ¿Sí? Pero si quieren en este formato lo escribimos así. X de alfa de t es, fíjense lo que está ahí, menos i es menos seno de t. ¿No? Todo esto sobre, por las dudas lo escribo, pero es coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Esta es la primera entrada de x, la segunda entrada de x es coseno de t sobre esto. Producto escalar, la derivada de alfa, que es menos seno coseno. Y bueno, fíjense, cuando hacen este producto escalar, les queda, bueno, en este caso un 1, en este caso un 1 está acá abajo, y les queda menos seno por menos seno es seno cuadrado, más coseno por coseno, que es coseno cuadrado, o sea, les queda la integral de 1 entre 0 y 2pi. O sea, 2pi. Que es lo que hay que probar.
Esa es la parte fácil. Observen una cosa. Acabamos de mostrar que la integral de la circulación a lo largo de este campo, que es a lo largo de esta curva, que es una curva cerrada, no nos dio cero. O sea, no es conservativo este campo. Si fuera conservativo, la integral a lo largo de una curva cerrada debería ser cero. ¿Qué es la parte A? ¿Sí? El campo este no es conservativo. Esto básicamente es por el teorema, si quieren. Se puede mostrar de nuevo, pero es el teorema. Recuerden que el campo es conservativo si solamente si no importa el camino, sino solo importa el final y el principio de la curva. Es equivalente a que en toda curva cerrada integre cero, o es equivalente a ser un campo de gradientes. ¿No? Entonces, X no... O sea, la justificación es porque X no integra 0 en la curva cerrada C. Si fuera conservativo, que es lo mismo que de gradientes, en una curva cerrada tiene que integrar 0. Y ahora, acá está lo interesante del ejercicio, vamos a calcular el rotor de X. ¿Sí? Rotor de X es igual al rotor de esto. ¿Sí? Si quieren, esto que está acá es Q, perdón, P, y esto que está acá es Q. Y si quieren, lo que hacemos es, para evaluar una R3 le agregamos una coordenada 0. Ahí, como vimos, esto es 0, 0, QX menos PI. Bueno, vamos a calcular quién es eso. Esto es 0, 0. Lo escribo allá abajo. Es igual a 0, 0. La derivada de Q según X, me queda la regla del cociente. Entonces me queda X cuadrado más Y cuadrado, que es la derivada de arriba por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de abajo. Esto me queda 2X. Y ahora me queda menos PI. Menos, y ahora voy a poner PI. La derivada de lo de arriba por lo de abajo, o sea, menos esto. Menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Y todo esto dividido en esto al cuadrado. Pero fíjense que acá se va a cancelar todo. Si esto me queda 0, 0. Acá me queda X cuadrado más Y cuadrado menos 2X cuadrado. Menos con menos más. Entonces me queda más X cuadrado. Más Y cuadrado. Y acá me queda menos 2Y cuadrado. Entonces este X cuadrado y este de acá se cancelan con este. Este Y cuadrado y este Y cuadrado acá se cancelan con este. Y me queda todo 0. Entonces tenemos que el rotor de X es 0, pero X no es conservativo. Es decir, X no es de gradientes. ¿No? Bueno, la pregunta es ¿por qué esto es posible? Porque podría parecer que contradice este teoremita que vimos acá. Que es el rotor de 0 y X, acá está la trampa, ya les estoy diciendo todo, definieron simplemente conexo, entonces es de gradientes. Es lo que está fallando en este ejemplo, que no se cumple esta hipótesis. Definieron simplemente conexo. Es importante. ¿No?
Ahora bien, volviendo acá. X lo tengo definido ahí arriba. Esto es X, está en rojo. ¿Dónde está definido X? ¿Y por qué no es un simplemente conexo? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta dónde está definido X? ¿Están ahí? Esto lo tienen que saber, por favor. En R2 menos el 0, 0. ¿Sí? Perfecto. Es decir, X está definido en R2 menos el 0, 0. Es decir, esto no contradice el teorema. ¿No? Como dijeron, X está definido en el lugar donde esto de acá abajo no se anula. ¿No? Es el único lugar donde se anula es el 0. ¿No? X está definido en R2 menos el 0, 0. ¿No? Y este dominio no es simplemente conexo. Es agarrar R2. Esto ya lo charlamos en la clase pasada. Si a R2 le saco el 0, saco ese puntito, ahora hay curvas que no pueden ser deformadas de forma continua a un punto del dominio porque tienen un agujerito por el cual no pueden pasar, que es este 0 que le saqué. Recuerden que toda curva tiene que poder ser deformada a un punto. Entonces yo me agarro esta curva cerrada. Esta curva no puede ser deformada de forma continua a un punto. ¿Está? Que formalmente esto se dice que no es homotópicamente equivalente a un punto. O que no existe una homotopía que me lleve la curva en un punto. Ese es el lenguaje formal, pero quédense con esto que estoy escribiendo acá. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto en el que lo pueda llevar del dominio, o sea, sin el 0, 0, sin pasar la curva a través de esto. Porque estoy en R2. Si quiero agarrar este puntito, quiero traer la curva a este puntito, esto de acá no me va a dejar pasar la cuerda, siempre me va a dejar enganchada ahí la cuerda. Entonces nunca lo voy a poder deformar hasta ese puntito. Entonces esto no contradice el teorema. No lo contradice porque la hipótesis es súper necesaria, esa hipótesis es simplemente conexa. Y está, acá termina el ejercicio. La idea del ejercicio es simplemente esto. Dar que puedo tener rotor cero y no ser un campo de gradientes. ¿En dónde? En los simplemente conexos. En los no simplemente conexos, perdón. Esto no lo podría hacer, por ejemplo, en R3. ¿No? O sea, en R3 menos el 0, 0, ahora el 0 con 3 variables, este sí es simplemente conexo y no puedo hacer algo de este estilo. Toda cosa que ponga acá con rotación al 0 va a ser un campo de gradientes. ¿No? Además que esto yo ya se los había comentado de alguna forma, de que esto, así como está, no puede ser un campo. Ay, así como está, ya no rompe la intuición con lo que es un gradiente. Esto no puede ser un campo de gradientes porque de alguna forma el campo, si este campo, si fueran gradientes estas cosas, recuerden que el gradiente me indica en la dirección en la cual algo crece. ¿No? Y si todo acá está dando vueltas así, a menos que de alguna forma lo vaya achatando esto, fíjense que cuando x tiende a 0, perdón, cuando la norma tiende a 0, ¿sí?
esto explota. A ver. No, no explota, perdón. No tiende a cero. Es decir, los vectores tienen norma 1. ¿Sí? Es decir, la norma de x siempre es 1. Creo, ¿no? Ah, no, me falta la raíz cuadrada. Explota así. Igual, si le pongo raíz cuadrada acá, no sé si funciona. Bueno, no importa. Cada vez peor todavía. O sea, los vectores, a medida que me acerco al 0, ¿sí? A medida que me acerco al 0, los vectores son cada vez más grandes. O sea, esto ni en pedo posee un campo de gradientes. Los gradientes me están indicando la dirección en la cual la función crece. ¿Sí? Y acá tendría como vectores cada vez más así, más grandes. ¿A dónde crece la función? Si tengo que dar vueltas, el crecimiento está dando vueltas, pero a veces adentro soy cada vez más grande el gradiente, entonces es imposible que eso sea un gradiente, un campo de gradientes. Pero bueno, eso es intuición, lo verificamos con las cuentas, obviamente. Con las cuentas y con la teoría, con los teoremas. Bien, no sé si quedó claro porque nadie me respondió. Espero que sí. Si no me preguntan, por favor. Bien. El siguiente ejercicio es uno de los más interesantes del práctico. En parte porque no hay que hacer cuentas, básicamente. Y porque hay que saber de lo que se habla para poder resolverlo. ¿Sí? Y la idea es sencilla. Tenemos este dibujito que voy a hacer acá. Imagínense que esto es la sección de un tubo. ¿Sí? Lo que voy a dibujar ahora. La sección de un tubo. Matemáticamente es una banda en R2. ¿Sí? Todos los reales que tenga la I entre -1 y 1, por ejemplo. Tengo un tubito, imagínense que esas rectas son paralelas. Y ahora tengo un campo que lo voy a dibujar como flechitas que me está dando las velocidades puntuales de cada partícula de un flujo, de un fluido. Lo voy a dibujar con color rojo. La idea es que en el medio del tubo, ¿sí? Como estoy lejos de las paredes, las partículas del líquido van a ir más rápido. No tienen rozamiento. Entonces, no. En el medio voy rápido. ¿Y es donde voy más rápido? A medida que me alejo, ¿sí? del medio del tubo y me acerco a los bordes, la velocidad va disminuyendo. ¿No? Va a ser muy chiquita ahí. Bien. Esta es una especie de dibujito de velocidades del fluido. Acá nos vamos a preguntar algo de la divergencia, pero ahora entramos en eso que no lo definimos todavía. Pero la pregunta es, así solo con el dibujito, investigar en qué puntos del interior de este tubo. Esta es un tubo, entre comillas, porque está en R2, ¿sí? No está en espacio. ¿Sí? ¿En qué punto del interior del tubo el rotacional o rotor es nulo? ¿Sí? Eso si quieren es la parte A. Ahora bien, ¿cómo encararían esto? No sé si alguien lo encaró. Hay como dos caminos. Uno es más general que el otro. Ahí lo intentó encarar. Está el encare muy informal, que es interpretar lo que es un rotor. Que una forma de interpretar lo que es un rotor es, si están en un fluido, ¿no?
ustedes ponen un barquito en el fluido, y si el barquito empieza a rotar, entonces el rotor no es 0. Si el barquito se mueve derechito, entonces el rotor es 0. Esa es la interpretación, si quieren, de alguna forma física para un fluido. Pero bueno, nos interesa ir un poquito más a los detalles. En los puntos equidistantes de los bordes. Eso es muy general, o sea, todos los puntos son o sea, si te entiendo bien, ¿te referís a O esto? sea, ¿A eso? no sé, a eso. Sí, sí. Equidistante. Ahí va. Simultáneamente los bordes. Ahí va, de estos bordes. Así, perfecto. Los bordes. Exactamente. ¿Sí? Estos puntitos que están acá. Ahora vamos a justificarlo, pero imagínense lo que les digo. Ponen un barquito de papel. Lo ponen en el medio. El barquito de papel va a seguir esta velocidad derechito. Si lo ponen ahí. Sin embargo, si el barquito de papel, o sea, ¿por qué? De cualquier forma que lo ponga el barquito de papel, ¿no? Se lo pongo de costado, también va derechito. Porque la fuerza que le hace el agua de esta parte de acá y esta parte de acá es la misma. Esto es simétrico. Entonces, si yo pongo un barquito torcido, ahí es un pedazo de papel, funciona como barquito, eso sigue derechito, no se tuerce. ¿No? Eso justamente es porque el rotacional es 0. Sin embargo, si no lo pongo exactamente ahí, o sea, el barquito era simétrico por las dudas, ahí no lo dejé simétrico. Sin embargo, si lo pongo por acá, aquí es una pelotita, no sé, un palito, si el palito lo pongo por ahí, la fuerza que le hace de acá es mucho más intensa que la fuerza que le hace el agua acá. Por lo tanto, este palito, si lo pongo en este punto, si quieren, este es el centro de masa, ¿no? Esto va a empezar a girar. Esto va más rápido que esto, entonces esto va a empezar a hacer algo así. ¿Se dan cuenta? Y salvo que lo ponga en el medio, siempre va a pasar algo de esto con el palito. Va a empezar a rotar en algún sentido. Y eso es lo que me intenta medir el rotacional. Cuánto giran las cosas en algún sentido, ¿no? Y la intuición de eso está bien. O sea, efectivamente vamos a probar que el rotor solo se anula, ¿tá? En esa línea del medio. Son los puntos que están a igual distancia del borde, ¿tá? Como dijo Nacho. Bien, ¿se les ocurre cómo probar esto? Lo voy a decir. Informalmente es esto lo que vamos a ver. Formalmente, si coloco un palito, ¿no?, con su centro de masa ubicado en el centro, en la línea, como dijo Nacho, equidista de los bordes, ¿tá? El palito no gira. ¿Tá? Y esto es rotacional igual a 0. Si lo coloco en otro lugar, sí gira, ¿tá? Y esto es rotacional distinto a 0. ¿Tá? Ahora vamos a intentar sacar la palabra informalmente y hacer Hay dos. O sea, lo que queremos hacer es un modelo de esto, de alguna forma, un modelo matemático. Queremos hacer un modelo genérico o uno no tanto, ¿no? Lo que voy es, podemos inventar un campo específico que tenga un dibujo similar y ver qué pasa. ¿Se les ocurre algo así?
O lo podemos pensar de forma general, no sé si alguien también lo pensó. ¿Qué tiene que cumplir un campo X para tener esas características? Campo del plano. Perfecto, perfecto, eso es clave. Es lo que dice Julia. La segunda coordenada nula, vamos a empezar a escribir y vemos por qué. Y la primera depende de ahí. Todo eso que dice está perfecto. ¿Sí? Si X es el campo de velocidades, vamos a escribir de nuevo a X como PQ, pero a priori vamos a escribir así como estamos haciendo. El campo va a ser esto. ¿Sí? Entonces, la primera observación, que es la primera que pone Julia ahí, es que la segunda coordenada, que es Q, es 0. Es la función 0. ¿Por qué? Q es la componente vertical de la velocidad. ¿Se dan cuenta de eso, no? Esta es la componente horizontal de la velocidad, esta es la componente vertical de la velocidad. Y si se fijan, la velocidad siempre es horizontal. En cada puntito la velocidad siempre va para la derecha. Si en algún punto fuera así la velocidad, ahí ese punto tiene una componente en Q. Pero si no, no. Es decir, la componente horizontal es esta y la componente vertical es esta. Esto de acá es P y esto de acá es Q. Entonces Q necesariamente tiene que ser 0. Es decir, si este es el campo X, acá abajo está P y acá está Q. Necesariamente Q es 0 porque no hay, no hay componente vertical en la velocidad. Componente vertical. O no tiene, me refiero a que es nulo. ¿Sí? Y la segunda observación, que también es súper importante, es de que la P, que es la coordenada horizontal del campo, no depende de X. O sea, solo depende de Y. Vamos a ver por qué. No depende de X. Como Q es 0, decir que P no depende de X es lo mismo que decir que el campo entero no depende de X. Es decir, vamos a ver, X no depende de X chiquita. ¿Sí? O sea, dicho con palabras, lo que estoy diciendo es que la velocidad de cada partícula no depende de la coordenada X. O sea, eso es verdad. O sea, si me fijo en una partícula con la coordenada X acá, o sea, esta, y otra con la misma coordenada en Y, pero distinta en X, esta de acá, los vectores de velocidad son iguales. Las dos son flechitas así. Es decir, la velocidad no importa en qué coordenada, la longitud del tubo estoy, solo importa la distancia al borde. La velocidad solo depende de mi distancia al borde, lo que estoy diciendo. ¿No? Voy a poner con rojo. Solo depende de la distancia al borde. Y la distancia al borde justamente me lo da la coordenada ahí. Y con estas dos observaciones, entonces vamos a escribir el campo así. X de XY va a ser igual a
P de I, 0. ¿No? Por lo tanto, el rotor de X, visto en R3, recuerden que es como poner un 0 más, ahí, es 0, 0, QX menos PI, QX es 0, entonces esto me queda 0, 0, PI. Y ahora ya casi estamos. Entonces, la pregunta de cuándo el rotor es 0 se reduce a ver cuándo la derivada según I de P es 0. El rotor. Y eso falta una observación más para decir quién. ¿Por qué en el PI no tiene el menos? Perdón, es un menos. Sí. Ah, está. Muchas gracias. Bueno. No. Sí. Sí, sí. Igual la pregunta es cuándo es 0. Así que eso no nos va a afectar, pero tienen razón. Sí, hay que poner menos ese. Bien, entonces nuestra pregunta es ¿cuándo rotor es 0? Que es equivalente a ver cuándo PI es 0. PI es la derivada de P según I, y es la única derivada posible del P. Fíjense que la información de P es todo. O sea, en particular, observar esto. La norma de X, ¿sí?, es igual al valor absoluto de P. ¿Sí? Es decir, P lo que me está dando de alguna forma es el tamaño del vector. Y de hecho podemos suponer que P siempre es positiva porque siempre va para la derecha, si se fijan. ¿Sí? Entonces le puedo sacar el valor absoluto. ¿Sí? Ahí va, perfecto. ¿Está? Lo que estamos diciendo es cuando la derivada de P se anula. ¿Está? Que es lo que dice Julia. Hay dos formas de pensarlo. Una es ver cómo es el crecimiento de P, ¿no? Y cuando la derivada C va a ser justamente cuando alcancemos un máximo, o sea, se va a dar cuando alcancemos un máximo o un mínimo relativo. Un máximo relativo de P es un máximo mínimo relativo del tamaño de X, porque es lo mismo. Es el tamaño de velocidad. Y en la velocidad más grande se da justamente cuando estoy en la línea del medio. En la línea del medio, el tamaño de X es el más grande, es el máximo tamaño de X, lo que significa el máximo P, y entonces donde tengo un extremo, entonces la derivada es 0, entonces ahí es donde el rotor va a ser 0. Pero aún así puedo ver incluso el signo, como dice Julia, de cuando crece, cuando decrece. Si me muevo para las I positivas, o sea, si crezco con las I, ¿sí?, si crezco con las I, la P decrece, entonces la derivada es negativa acá. Entonces, acá me escribo en azul. P', prima es derivada según I porque lo único que puedo derivar es menor que 0. ¿Sí? Acá la derivada es mayor que 0 porque perdón, capaz que lo estoy viendo al revés. Para arriba es decir para la derecha. Me muevo para la derecha y decrezco. Ahí va. Y para acá la derivada es positiva, porque a medida que crezco en I, crece la P. ¿Sí? Crecer en I es ir para arriba. Si crezco en I acá, la P crece, entonces la derivada es positiva. Si crezco en I acá, la P decrece, entonces la derivada es negativa. Y en el medio es donde paso por el máximo. ¿Sí? Acá es donde P' es igual a 0. Además, por el dibujo podemos ver que el crecimiento de P, que es el crecimiento del tamaño de X, es monótono. Entonces, por eso afirmo el mayor estricto que 0. ¿Sí? P es positiva también. Una pregunta, ¿te animás a explicar de vuelta lo de las derivadas positivas y negativas? Sí. Vamos de 0 con eso. ¿Sí? Observar que, primero esto. Esto simplemente es para entender el dibujo nomás. O para leerlo más fácil. P es mayor que 0. La función P es mayor o igual a 0 porque X apunta a la derecha.
Es decir, un vector así tiene coordenada, la primera coordenada es positiva, la primera coordenada es P. Así sería negativo. Esa es la primera observación. Segunda observación, ¿sí? P, o sea, vamos a poner, bueno, a medida que crece, o sea, voy para arriba, que crece I partiendo del borde inferior, ¿sí? Es decir, a medida que voy partiendo acá, salgo de acá y voy para arriba, me muevo por la cipa de arriba, las velocidades X, la norma X crece, o sea, P crece. ¿Sí? Que es lo mismo que ver que esto crece. ¿Sí? Es más fácil pensar la norma X porque es súper visual, pero lo que está creciendo es P. En realidad. Entonces, a medida que voy para arriba, P crece. ¿Qué significa que una función crece? Si es derivable, ¿no? Crece de forma monótona además. ¿Sí? Entonces la derivada es positiva. Monótona estricta, ¿no? Y lo escribo con otro color, con azul. Bueno, ¿hasta cuándo crece? Hasta llegar al punto, hasta la línea del medio. ¿Sí? Línea del medio. ¿No? De la línea del medio hacia arriba empieza a decrecer. Decrece. Es decir, que la derivada es negativa. ¿Está? Y bueno, por Bolzano, si en un lugar es positivo y en otro es negativo, necesariamente en el medio es cero, que es como se demuestra que en un máximo relativo la derivada es cero. ¿Sí? Esa es la demostración. Por lo tanto, en la línea del medio, P' es igual a cero. Es decir, P es simplemente, piensen en la norma del vector. ¿No? La función norma del vector, de la velocidad. Acá va creciendo la norma a medida que crece la I. ¿No? Solo depende de I esto, es una función que solo depende de I. A medida que crece la I, la función crece, llega hasta acá, alcanza el máximo y empieza a decrecer la P. Es decir, un gráfico de P podría ser algo así. ¿No? Un posible gráfico de P. Supónganse que esto es igual a 0, si quieren, para fijar ideas, y esto es igual a 1. ¿No? Si quieren, solo para fijar ideas, es un gráfico de P. Estoy diciendo que el gráfico de P tendría que ser algo así. Hasta el 0, hasta el 1. Estoy diciendo que entre 0 y 1, la función P empieza a crecer hasta llegar a la mitad. Ahí alcanza un máximo y después decrece. No definí bien si en el borde la velocidad es 0 o no. Vamos a suponer que no es 0, que queda ahí. Pero los bordes no nos importa porque el rotacional y todo eso nos importa en el interior de un dominio. Entonces, ¿se dan cuenta que esto es un gráfico de P? Acá está la coordenada I. Esto es P de I. Fíjense, lo voy a poner más lejos. ¿Sí? P es el tamaño del vector. Entonces P arrancando en 0, empieza a crecer P, llega al máximo y empieza después a disminuir P. Además que la función P es simétrica, como dibujé acá. O intenté dibujar acá. Lo que ven en el gráfico es clarito, ¿no? Acá la derivada es positiva, llega a la derivada a 0 y después se achata.
Por lo tanto, el único lugar donde la derivada es 0, que es el único lugar donde el rotor es 0, es en la línea del medio, como habíamos dicho inicialmente. La línea del medio es el único lugar donde el rotor es 0. ¿Entendieron eso último? Esto acá no sé si lo expliqué del todo bien, si lo captaron. ¿Se dan cuenta de eso, no? O sea, en realidad es hacer la cuenta. ¿Se dan cuenta de que la norma de X es exactamente P? Hagan la cuenta acá, ¿sí? La norma de esto es esto al cuadrado más esto al cuadrado, y después le hacen raíz cuadrada. O sea, la norma, esto lo voy a borrar. La norma de X, perdón, es igual a esto. Esto es un 0. ¿Sí? Y esto es igual a esto. Y P es positivo, entonces esto es igual a esto. La norma de X es exactamente P. La función P me da la coordenada horizontal de velocidad, pero es la única que hay, entonces es exactamente la norma de P. Bien. ¿Está? Por lo tanto, escribí horrible. Por lo tanto, el rotor de X es igual a esto. Es igual a 0. Así. Sí y solamente sí. Vamos a hacer así. Sí y solamente sí. Y está en la línea equidista de los bordes. Si los bordes son igual a 0 igual a 1, sería en un medio. ¿Sí? Es exactamente lo que hemos visto. O sea, con la intuición. ¿Me han seguido hasta acá? De hecho, otro camino igual de válido es intentar generar una fórmula de X tal que cumpla eso que está ahí y calcularlo. Por ejemplo, pueden hacer algo así del estilo X, se acá grande y lo borro. X de XY, pueden hacer algo así como Y cuadrado menos un medio. Perdón, un medio menos Y cuadrado. Algo así, a ver. Vamos a hacer así. Menos Y cuadrado más 1, 0. Y la Y la hacemos que esté entre menos un medio y un medio, por ejemplo. Fíjense que si esto es P, el gráfico de P es algo así. Yo lo voy a cortar acá. Con I entre... Imagínense que ese es el campo. Este es un posible campo en el que dibujé ahí, cuyo gráfico sería algo así como que estoy... O sea, su representación sería como que está acá. El campo que hice acá. Es un campo que solo tiene componente vertical, solo depende de I. ¿Tá? Y la componente, su norma, alcanza un máximo cuando I es 0. Es decir, cuando estoy acá. Este sería como el I menos un medio, este como el I un medio. Entonces, con el I, esto que está acá, este sería una especie de modelo o una fórmula específica de lo que está pasando dentro de ese tubo. Lo que hicimos nosotros fue simplemente hacer un análisis de la forma que podía tener el X, ¿no? De tal forma que
que se corresponda con el dibujo, ¿no? Que las flechitas vayan decreciendo a medida que el borde, que sea simétrico, que no dependa del X. Todo eso lo fuimos teniendo en cuenta, llegando a que el X se tenía que representar de esta forma. X de XY igual a P de Y, 0. Pero un posible camino era modelarlo específicamente con una cuenta, así, por ejemplo, o lo que quieran ustedes. Y ahí tenían un modelito donde podían probar esto a mano. Calculan el rotor de esto y les va a dar que va a ser 0 si solamente sí y es 0. No sé si me siguen. Lo que me importa es que me sigan. Lo último capaz que no, pero esto de acá me parece es importante que lo entiendan. ¿Hay algo de ahí que no les cerró? ¿Todo bien con eso? Fíjense, hicimos en total 4 afirmaciones, que hay que entenderlas todas. Afirmación 1, la componente Q es 0. Afirmación 2, P, la coordenada horizontal, no depende de X. Y de hecho todo el campo no depende de X. Afirmación 3, es la que puse acá. La norma de X es exactamente P. Esto en realidad no es necesario, pero me ayuda a interpretar más rápido algunas cosas. Y la cuarta observación que hice es cosas acerca de la derivada de P. Cuando la norma crece y cuando la norma decrece del campo. O cuando P crece o cuando P decrece. Con esas 4 afirmaciones o observaciones ya puedo deducir cuando el rotor es 0. O sea, lo importante básicamente es entender eso. Bien, voy a borrar algunas cositas de acá que están ensuciando un poco la hoja. El ejercicio no termina ahí, pero casi. Termina con la siguiente pregunta: es ¿cuándo la divergencia es 0? ¿Sí? ¿No? Pero antes de eso, ¿qué es la divergencia? ¿Sí? Bueno, ahora la divergencia también es una cuestión que tiene que ver con las derivadas parciales del campo, pero ahora en vez de ser otro campo nuevo, es una función escalar. ¿Sí? Divergencia de un campo PQR es esto: Px más Qi más Rz. Es decir, derivo la primera entrada por la primera variable, la segunda entrada por la segunda variable, la tercera entrada por la tercera variable. Es lo mismo usando el nabla que en vez de producto vectorial, producto escalar. En este caso, el R es 0, el Q es 0 y el Px también es 0. ¿Sí? En este caso, ¿sí?, divergencia de X va a ser igual a esto. Recuerden que la P solo dependía de la I. Más esto. La función 0 más esto. La función 0. Esto es igual a 0, 0 y esto también es 0. Estoy derivando según X, algo que no depende de X. Es decir, la divergencia es 0 en todo punto. El rotor es 0 solo en la línea del medio. Bien, no hablo mucho de la divergencia, pero ¿cómo se interpreta la divergencia? La divergencia me mide de alguna forma cuánto, si fuera un fluido, cuánto fluido se escapa o se pierde. Es decir, fíjense lo que estoy viendo, estoy notando cuando el fluido hace cosas de este estilo. En el espacio, en el plano.
cuando las cosas salen para afuera o se escapan. O entran también. Fíjense que para que esto pase en un fluido que no se contrae, tiene que o haber un agujero, o haber una fuente de la que salga el fluido. Entonces, la divergencia de alguna forma nos está diciendo cuándo se conserva la cantidad de materia del fluido. O sea, no se está perdiendo fluido. Es obviamente, estamos en un tubo, si es un fluido y el modelo está bien, el fluido no se escapa por ningún lado. Es decir, no tengo algo por donde entra el fluido o algo por donde se va. Algo así. Un agujerito. Como no tengo este tipo de cosas, la divergencia es cero en todos lados. En general, la divergencia nos dice cuándo se preserva o no se preserva el volumen si yo me muevo por el flujo. En los sistemas físicos aislados, así, el volumen se mantiene, entonces la divergencia tiene que ser cero. Esto acá, este dibujito, quédenselo en la cabeza, tiene que ver mucho con el teorema de la divergencia de Gauss, que no creo que lo hayan visto todavía, pero sí lo ven en física. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo es el flujo de un campo eléctrico si tiene una carga encerrada dentro en esta superficie? Y quieren calcular el flujo, que todavía no lo definimos, de un campo eléctrico dentro de una superficie cerrada, que lo que intenta ver es cuántas cosas se escapan. Si se escapa algo es porque hay carga dentro. Si no se escapa nada es porque no hay carga. La carga vendría a ser como un agujerito. Esto estoy diciendo acá por donde entra o salen cosas. Este dibujito volverá a aparecer. Pero ahora ya les doy más detalles de qué es la divergencia. Pero para cerrar con este ejercicio, las dos preguntas ya las respondimos. La primera pregunta es dónde el rotacional, el rotor, es cero, esa es la línea del medio. Era lo que decía la intuición y lo corroboramos con un modelo genérico. Cuando la divergencia es cero, en todos lados, ¿no? Porque no hay pérdida de fluido, ni entra fluido nuevo. ¿Sí? De nuevo lo verificamos con las cuentas. ¿Sí? El Px que es el único que no es cero, el P, perdón, es el único que no es cero, lo derivo según X, y P solo dependía de I, entonces es cero. Y con eso termina el ejercicio 12. Que no es difícil, o sea, si se fijan no hicimos mucha cuenta, de hecho podríamos haber hecho menos todavía, pero hay que intuir qué es lo que está pasando y qué es el rotor, y qué es la divergencia. ¿Sí? La idea justamente del ejercicio 12 es empezar a entender físicamente qué es lo que intenta captar el concepto de rotor, el concepto de divergencia. ¿Qué es esto que les digo? El rotor intenta captar cómo giran las cosas que viajan a través del fluido, del flujo, y la divergencia intenta ver cuánto se escapa o cuánto entra de nuevo. Bien, ¿dudas de eso último? Si no, seguimos de largo. A ver. Sobre la divergencia. La divergencia se mide... O sea, mide... Después con el teorema de divergencia lo vamos a ver, pero... Lo va a ver de una superficie, pero si lo ves en... Algo que tenga divergencia cero en todos lados es algo que en ese todos lados el volumen se mantiene. Es decir, es como que... Está bien la pregunta. O sea, en realidad lo que dice es que si vos te encerrás, te agarrás una superficie, en este caso no es una superficie porque estamos en el plano, pero imagínate que esto es una sección del tubo, ¿no? El tubo en realidad está en R3, pero lo miro en R2. Y lo corto con un plano acá, que es una superficie. Una superficie cerrada tiene que ser. Entonces esto es algo así. Vamos a dibujarlo en R3 para que se entienda lo que estoy diciendo. Imagínense este tubo ahora, es un fluido,
en R3, y me considero una superficie cerrada, tiene que ver con el teorema de divergencia, que puede ser una esferita, por ejemplo. O la superficie cerrada que a ustedes más les guste. Una superficie cerrada es eso mismo, que algo que encierra algo. Se formaliza, pero todavía no lo vamos a formalizar. Si la divergencia es 0 adentro, quiere decir que la cantidad neta de cosas que entran es igual a la cantidad neta de cosas que salen. ¿Sí? Es decir, toda el agua que entraría en esta superficie ficticia es la misma que la que sale. Entonces la divergencia tiene que ser 0. Si la divergencia no fuera 0, nos estaría indicando que acá hay cosas que entran o cosas que salen. Pero fíjense que esta superficie es arbitrariamente pequeña. Entonces, de alguna forma esto me detecta puntos por donde las cosas salen o entran. Esa superficie podría ser así, chiquitita. ¿No? Y si la cantidad de cosas que entran acá son distintas a las que salen, de alguna forma lo que estoy diciendo es que acá hay un agujero por donde o se escapa líquido o donde entra líquido. O sea, si yo acá enchufo, le hago un agujerito al tubo y le enchufo una manguera, ¿sí? Que empiece a dar agua, a sacar agua, y ahora hago me considero una esferita alrededor de ese agujerito, ¿no? Ahora todo el agua que atraviesa esta superficie está saliendo para afuera. Entonces ahí estamos diciendo que el flujo de agua en la superficie cerrada esa es positivo. Eso me va a captar de alguna forma que hay algo por donde entra nuevo líquido. Entonces la divergencia en este punto va a ser 0. Perdón, distinta de 0. Va a ser positiva en realidad. Todo esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle con el teorema de divergencia, cuando llegue el momento. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar un poquito más con la fórmula de divergencia. Pero hay mucho que ver de todo esto que estoy acá, de lo que estoy hablando ahora. El teorema importante que les quería decir de divergencia es el siguiente. ¿No? Sobre divergencia. Bien. Así como vimos que el rotor de un gradiente es 0, ahora la divergencia de un rotor necesariamente es 0. ¿Sí? O sea, divergencia de un rotor de un campo es 0. Esto también tiene que ver, si interpretan algo físico, el rotor es algo que gira, o sea, algo que me está de alguna forma girando las cosas, y las cosas que giran no pierden volumen, simplemente giran. Eso es muy vago lo que les estoy diciendo, pero la divergencia de un rotor es 0 porque no se está perdiendo ni ganando más líquido, en algún sentido. Simplemente estoy girando. ¿No? Nosotros habíamos visto que esto lo voy a borrar, que el rotor de un gradiente era 0, y la pregunta natural que seguía, si el rotor de alguien es 0, ¿es de gradientes? Respuesta, sí, en un simplemente conexo. Y ahora la pregunta de acá es similar. ¿No? Si la divergencia de un campo X es 0, entonces X es el rotor de alguien. ¿Tá? La respuesta es sí, si estoy en el dominio adecuado. En general, no me acuerdo del todo, pero estoy casi convencido de que también necesitamos un simplemente conexo. Pero la demostración que se va a dar en el teórico, o que se dio, creo, si estoy al tanto, va a ser con hipótesis un poco más fuertes, que esté definido en todos lados. ¿Sí? Y X definido en R3, esta demostración en R3, así es fácil, ¿sí? No es difícil. Si la divergencia de X es 0 y X definido en todo R3, ¿no? Entonces X es el rotor de F para cierto campo F. ¿No? Cuando X es el rotor de alguien, ese alguien le llamamos potencial vector. Antes le llamamos potencial escalar a la función escalar tal, que es
gradiente de esa función es el campo. Bueno, ahora es lo mismo, pero con potencial vector. El potencial algo es como la primitiva, ¿no? Hacer rotor, hacer divergencia, hacer gradiente, son formas de derivar cosas. Cuando digo potencial algo me refiero como una especie de primitiva. Es decir, el f es una especie de primitiva para la especie de derivada rotor de x. En este caso, estoy diciendo, decimos que f es potencial vector. Bien, entonces ahora vamos a intentar en el tiempito que queda ver cómo recuperamos o cómo calculamos un potencial vector, ¿sí? A partir de un x cuya divergencia es 0 y está definido en R3. No sé si recuerdan que ya hicimos ejercicios donde teníamos x, el rotor de x nos daba 0 y buscamos un potencial escalar. Esto ya lo hicimos. Lo hicimos en por lo menos 2 ejercicios, ¿sí? Ahora el ejercicio es similar. Tenemos la divergencia de x es igual a 0 y buscamos f, tal que el rotor de f, acá tenía que haber puesto x, perdón, sea x. ¿Ah? Esto ya lo hicimos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer esto. Obviamente, para buscar este f o asegurar que existe, necesitamos tener el x definido en todo R3 para usar este teorema. Como acá, por ejemplo, usamos que era, buscamos en un lugar simplemente conexo. Entonces, de eso trata el último ejercicio del práctico, que es bueno, los últimos. Sí, el 14, el 15 y el 16. Rapidito, el 14, por ejemplo. Se consigna en el campo el campo identidad, si quieren. ¿Sí? Es el campo que apunta para afuera. ¿Ah? La pregunta es, ¿esto tiene potencial vector? O sea, ¿es el rotor de alguien? ¿Saben la respuesta? ¿Será el rotor de alguien esto? Bueno, la idea es usar esto que está acá arriba. Esto. Y esto de acá. En realidad las dos cosas vamos a usar. Depende en cada ejercicio. En realidad vamos a usar el primero ahora. ¿Sí? Es decir, si X fuera el rotor de alguien, ¿tá? Entonces la divergencia de X es igual a la divergencia de un rotor de alguien. Y por como vimos, la divergencia de un rotor de alguien es 0 siempre. Pero la divergencia de X no puede ser 0. Primero, tiene que saltar a la vista porque es el campo X. Campo X, si lo pienso en R2 ahora, es esto, ¿no? Al punto XY le asocia el vector XY. Es este el campo XY. Se dan cuenta que el campo me está diciendo a gritos que acá hay una fuente, es decir, algo donde salen cosas. Tengo este campo así para afuera.
acá vale 0, de alguna forma me está diciendo que de este puntito están saliendo cosas. ¿Sí? En cierto sentido. Es decir, si fuera todo esto velocidades de un líquido, hay líquido que sale de ahí, sí o sí. Entonces la divergencia en ese punto, de donde sale, no puede ser 0. Y bueno, efectivamente, o sea, la divergencia del campo este, de X, es igual a la derivada de la primera entrada según X, 1, más la derivada de la segunda entrada según Y, 1, más la derivada de la tercera entrada según Z, 1. La derivada en todo punto es distinto de 0. Eso quiere decir que en todos lados como que las cosas se expanden, por decirlo de alguna forma. El volumen no se preserva en ningún lugar, ¿no? Siempre el volumen va creciendo, porque estos vectores son cada vez más grandes además. O sea, si bien gráficamente puedo ver como que de acá sale algo, no solo ahí la divergencia es distinto de 0, en todos lados la divergencia es distinto de 0. En todos lados como que las cosas se empiezan a agrandar, como que el volumen va creciendo a medida que me muevo por el flujo. Es decir, si ponen una manchita acá, le hacen recorrer por el flujo, esta manchita se vuelve como algo más grande así, y luego algo más grande así. Eso quiere decir que el volumen no es preservado. La divergencia cuando es distinto de 0 me está diciendo que pasan este tipo de cosas. Si esa manchita la muevo por el flujo, se empieza a agrandar y agrandar y agrandar. Esto no pasa cuando la divergencia es 0. En la divergencia es 0, el volumen se preserva. ¿No? Pero bien, antes de terminar, lo que les quería decir es cómo encarar la búsqueda de un potencial vector, en el caso de existir. En este caso no existe, por lo visto. Pero en el 15 sí va a existir. En el 15 tenemos el campo este. No lo voy a hacer por ganar el tiempo, pero les digo cómo hacerlo. X cuadrado más 1, z menos 2xy, y acá. O sea, si se fijan, hagan la cuenta, la divergencia de este campo es 0. Se dan cuenta, no es difícil. Y x definido en R3. ¿No? Está definido en todos lados. Por el teorema, que se anunció arriba, existe Y, un campo, tal que X es el rotor de Y. ¿No? Y sería el potencial vector. Entonces ustedes tienen así, X es igual a PQR. Y es el que estoy buscando, que le voy a poner MNL, sus entradas. ¿Está? Y yo busco que X, que es PQR, sea igual al rotor de Y. Esto es una ecuación. ¿Está? Y al rotor de Y yo lo puedo escribir coordenada a coordenada, ya les digo cómo queda. Les queda así. Según MNL, les queda LX menos NZ, MZ menos LX y NX menos MI. Es hacer el nabla, las derivadas parciales, producto vectorial, el campo I, les queda esto que está acá. Entonces tienen tres ecuaciones. P igual a esto, acá. P es igual a esto, Q es igual a esto, y R es igual a esto. Ahora, el truco es suponer que alguna de la L, N o M es 0. Suponer eso y empezar a hacer cuentas y ver si llegamos a algo. De hecho, siempre se puede suponer que una es 0 y llegamos a algo. La demostración es así en realidad. ¿Sí? Entonces les recomiendo que hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Pero, por ejemplo, tomamos o suponemos que la función L, que es la última coordenada de ahí, es 0. ¿No? Entonces las ecuaciones a resolver esto en general, PQR y MNL, les sirve para cualquier ejercicio. Las ecuaciones son
P igual a Lx menos NZ, pero L es 0, o sea, esto me queda menos NZ. Q les queda MZ menos LX, L es 0, entonces les queda MZ. Y R sí les queda NX menos MY. Por lo general ustedes van a saber quién es P, quién es Q, quién es R, y quieren saber quién es M y N. Y lo que van a hacer es integrar cada una de estas respecto de Z, respecto de X, para hallar los posibles N, M. Así como hicimos con los potenciales escalares, eso es de integrar según una variable o integrar según la otra, acá hacen lo mismo. Integran la expresión de P según Z para hallar la N, integran la expresión de Q según Z para hallar la M, y después en función de esas dos, cuando ya tienen candidatos para N y candidatos para M, los escriben y calculan NX menos MI en función de esos candidatos igual a R, y los hallan. En este caso P es X cuadrado más 1, ¿sí? En este caso la ecuación es que así, X cuadrado más 1 es igual a menos NZ, Z menos 2XY es igual a MZ, y I es igual a NX menos MI. Entonces, por ejemplo, el NZ es integrar esto a un Z. Podría ser algo del estilo así. Z por X cuadrado más Z más A de XY. Este podría ser es una expresión genérica para N, con un menos en realidad. ¿Sí? Integré esto a un Z. Me queda eso que está ahí. Y así lo hacen con el otro, con el de abajo, y después conjugan esas dos y averiguan quién puede ser A y quién puede ser B, como hicimos anteriormente con el potencial escalar. Pero ya estoy pasado de tiempo. No voy a hacer la cuenta, si quieren les digo lo que me dio a mí. O en realidad no hay una única opción, o sea, hay muchos potenciales vectoriales. Yo el que llegué haciendo cuentas de este estilo es así, y me termino dando z cuadrado sobre 2, la m, de esto. Obviamente no es la única, me queda menos x cuadrado por z, menos z más xy, y la tercera coordenada, como lo supuse, 0. Esta es una opción, no es la única. Pero se me quedé corto para decirles cómo terminan las cuentas. La grabación la voy a dejar por acá.